Buenos días para todos. Si bien hay 18 alumnos nada más, 16, dije 18, ya hay 16. Voy a comenzar la clase. Porque si no se nos va mucho tiempo y no terminamos con las cosas. Yo espero y espero que estén todos, pero no, es imposible. Así que voy a arrancar con la clase, chicos. ¿Me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe, se escucha Bueno, perfecto. Perfecto. Bien, entonces continuemos con los problemas. Vimos todo lo que era la parte de analítica. Y habíamos comenzado con la parte gráfica. Entonces, son los mismos problemas que hemos visto analíticamente, lo vamos a ver en forma gráfica, para que tengan las dos formas. Entonces, dijimos que el tratamiento en cuanto al análisis es exactamente lo mismo. La misma metodología, el mismo método de movimiento relativo, solamente que en un caso lo hacemos analíticamente, considerando los vectores en módulo, y expresando cada vector por su módulo y su versor. Y en este caso lo que vamos a hacer es un trazado gráfico. Pero el planteo de las ecuaciones, la colocación del sistema auxiliar, del sistema absoluto, es exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Acá solamente vamos a tener que tener en cuenta básicamente lo que representa la ecuación vectorial de velocidad igual a omega por el radio. Que, como les decía la clase anterior, la velocidad, y como deben saber, y es el concepto que tienen que tener claro, una velocidad lineal o tangencial, o sea, la velocidad de este punto B, desplazándose según una trayectoria circular alrededor del punto A, cuando la barra B está rotando, esa velocidad tangencial que se expresa como el producto vectorial de la velocidad angular por el radio de posición, la velocidad angular omega, y el vector posición, en este caso, para el que estamos hablando, RB de A, que sería el vector que comienza en A y termina en B, RB de A. Esos tres vectores son perpendiculares entre sí. Es decir, la velocidad angular siempre va a ser perpendicular a nuestro plano XY, o sea, al plano de la pantalla, XY. Y va a tener la dirección del eje la Z, que es un eje que es saliente de la pantalla, omega. Por lo tanto, los otros dos vectores, que son la velocidad tangencial y el radio, están contenidos en el plano XY, y por lo tanto serán perpendiculares entre sí. Por eso no hay duda de que la velocidad tangencial siempre es perpendicular al radio. En este caso, como los radios siempre son los eslabones, entonces también será perpendicular al eslabón. Bien, con esa aclaración sigamos. O sea, ya la he dicho muchas veces, pero es que esto es algo que generalmente tienen dudas cuando no la deberían tener, para nada. Porque esto es física y deberían tener claras las cosas de física. Bueno, entonces, empezamos, como dijimos, desde el eslabón del cual conozco y tengo los datos. Acuérdense que este es un mecanismo de un grado de libertad, por lo tanto, nos hemos dado todos los datos correspondientes a un eslabón, desde el punto de vista cinemático, es decir, velocidad angular y aceleración angular, para encontrar las velocidades
angulares y aceleraciones angulares y velocidades lineales de cualquier otro eslabón o punto, por ejemplo, las velocidades angulares y aceleraciones angulares de la barra BC y de la barra DC, la velocidad lineal del punto C, o de cualquier otro punto que esté asociado a la barra BC o a la barra CD. ¿Mm? Bien. Entonces, y por otro lado, geométricamente debemos conocer todos los datos del mecanismo, geométricamente, o sea, debo conocer toda la longitud de las barras, el ángulo que forma con respecto a los ejes, todo eso debo saber. La geometría la debo conocer completa. Y la cinemática debo conocer todo lo que tenga que ver con un eslabón. Esto es pregunta de parcial, esto es pregunta de tema final, así que ténganlo bien claro a eso. Bien. El planteo de las ecuaciones va a ser la misma. Entonces, en el punto A vamos a colocar al sistema absoluto y al mismo tiempo vamos a poner, y en el mismo lugar, mejor dicho, vamos a poner el origen del sistema auxiliar. Entonces, el sistema XY y el sistema X1 y 1 lo colocamos en A. ¿Para qué? Para mirar cómo va a moverse B, qué velocidad va a tener el punto B, velocidad lineal. Entonces, en función de esto, vamos a poder plantear la ecuación velocidad de B igual a velocidad de A más la velocidad relativa de B respecto de A. Como el origen donde hemos puesto los sistemas es un punto que pertenece al bastidor, la velocidad de A será 0, como dijimos, y nos queda solamente la velocidad debida a la rotación. Es decir, cómo se mueve el punto B trasladándose en una circunferencia, en una trayectoria circular respecto al punto A, que vale omega por el radio y es un vector que es tangente a esa trayectoria y por lo tanto perpendicular al radio. Bien, ¿cuánto vale ese vector en módulo? Y directamente lo obtenemos reemplazando los datos que son 0,5 radianes y el radio AB que vale 0,9. Entonces, directamente obtenemos el módulo de ese vector. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Conocer el módulo del vector y la dirección y el sentido. Ya la sabemos porque sabemos por todo lo que acabo de decir. Bien. Una vez que tengo esto, nos vamos ahora al punto B. Coloco el sistema auxiliar en B para conocer cómo se mueve C. Entonces planteamos la ecuación velocidad de C igual a velocidad de B más la velocidad de C respecto de B. Ahora la velocidad de B tiene un valor que es 0,45 metros y también su dirección la conocemos y el sentido. Bien, más la velocidad relativa de C respecto de B, que es un vector que es tangente a la trayectoria, que sigue el punto C cuando la barra BC rota libremente alrededor del punto B. Para eso hemos hecho mentalmente hemos roto esta unión, esta junta entre la barra acopladora y la barra balancín de salida, o sea, entre la barra BC y la barra CD, y hemos hecho al punto B un punto polo, o sea, lo hemos hecho como si fuera un punto perteneciente al bastidor. Entonces, hacemos que la barra BC rote solamente alrededor del punto B, que sería justamente esta velocidad, la velocidad de CB vectorial R de CB. Entonces, ese vector va a ser tangente a la trayectoria y perpendicular al radio. Entonces nosotros sabemos las direcciones de los vectores.
El tema es que el sentido de ese vector no lo conozco. No lo voy a conocer, ni el módulo. ¿Por qué? Porque no conozco la velocidad angular. Conozco el radio, pero no conozco la velocidad angular. Bien. Entonces, en este término me introduce una incógnita, que es el módulo de este vector. Y la velocidad de C, que es la velocidad de este punto, pero mirada desde mi sistema absoluto, de eso no conozco nada, ni módulo ni dirección. Entonces, en esta ecuación vectorial, que se presenta un sistema de dos ecuaciones escalares, puede soportar dos incógnitas y tengo tres. Por lo tanto, acá como ven, está escrito que de la velocidad de B conozco dirección, sentido y módulo, de la velocidad de CB conozco solo su dirección, y de la velocidad de C no conozco nada. Todo lo que les acabo de decir. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Y plantear una nueva ecuación para igualar el número de ecuaciones al número de incógnitas, donde podamos ver a C desde otro punto. Y poder plantear una nueva ecuación. ¿Cuál sería ese punto? Y un punto que le pertenezca a la misma barra. Entonces nosotros vemos al punto a otra barra, o sea, vamos a mirar a C desde la barra que también a la cual pertenece el punto C, que es la barra balancín. El balancín rota respecto del pivote fijo D, que es un punto del bastidor. Entonces, con más razón, yo puedo poner mi sistema auxiliar en el punto D, porque sé que la velocidad de ese punto vale C. Entonces, acuérdense que nosotros tenemos que colocar siempre al sistema auxiliar en algún punto del cual conozcamos algo, porque si no, sumamos más incógnitas al problema. Entonces ahora vamos a ver al mismo punto C, pero visto desde el punto D. Y plantearemos la ecuación velocidad de C igual a la velocidad de D más la velocidad de C respecto de D. Traslación de D más rotación de C respecto de D. Como la traslación es cero porque es un punto del bastidor, entonces nos quedará solamente la rotación. Es decir, este vector, que como ya saben, será un vector que es tangente a la trayectoria que sigue el punto C, la trayectoria circular que sigue el punto C, cuando la barra CD rota respecto del punto D. Entonces, omega CD vectorial R de C respecto de D, que es un vector que empieza en D y termina en C, va a ser un vector que es tangente a esa trayectoria y perpendicular al radio, que en este caso es el mismo eslabón. Entonces será perpendicular al eslabón, básicamente. Bien, entonces, como ustedes verán, sabemos las direcciones de los vectores. Direcciones, no sentidos. Direcciones de los vectores, pero no sabemos su módulo ni su sentido, hasta que no conozcamos omega. Entonces, omega, CD no la conozco, el radio lo conozco, y por lo tanto, la velocidad lineal o tangencial, la dirección de esa velocidad lineal la conozco, como acabo de decir, porque va a ser perpendicular al radio. Bien, entonces en este caso la velocidad de C va a ser igual a omega CD por RCD. Y por otro lado, la misma velocidad de C está en función de el punto B. Entonces igualamos estas dos ecuaciones. Igualamos esas dos ecuaciones. Acá va explicando todo. Lo que yo estoy hablando, lo va explicando todo el problema. ¿Sí? Entonces, igualamos. En el primer miembro tenemos el valor de omega C, de la velocidad de C, mirada desde D. Entonces será omega CD vectorial R de C respecto de D. Igual a la velocidad de C, pero vista desde B. Entonces será 0,45 por omega CB por RCB.
Voy rápido porque esto ya lo dije, es para recordar nada más. Esto ya al final de la clase anterior ya habíamos llegado hasta acá, así que entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora tenemos una ecuación vectorial en donde tenemos dos incógnitas nada más, que son el módulo de la velocidad angular omega cd y el módulo de la velocidad angular omega cb. Esos son nuestras incógnitas. Pero el vector velocidad de v lo conozco en módulo, en dirección, en sentido y en punto de aplicación. Que dije yo que los vectores tienen cuatro atributos: módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Para poderlos representar debo conocer todo eso, si no, no lo puedo representar. Ahora, de ese vector conozco todo. Y no podría ser de otra manera, porque si no, no puedo resolver el problema. Por eso es que nos dimos todos los datos necesarios del primer eslabón. Bien, de este, ¿qué conozco? La dirección, pero me falta el módulo, y de este conozco la dirección, pero me falta el módulo. Bien, esta ecuación es una ecuación vectorial en la que intervienen tres vectores. Por lo tanto, el trazado gráfico de esta ecuación tiene que ser una figura geométrica que no puede ser otra cosa que un triángulo. ¿Por qué? Porque esta ecuación está en equilibrio, por lo tanto, la figura que nos dé tiene que ser una figura cerrada. Y si son tres vectores, será un triángulo, como no puede ser de otra manera. Entonces, lo que vamos a trazar es lo que se llama el triángulo de velocidades. ¿Por dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar por el vector del cual conocemos algo. El vector del cual conocemos algo. ¿Está bien? Ese vector es justamente la velocidad de v. ¿Cómo lo vamos a representar? Lo vamos a representar con una escala. Entonces vamos a decir que tantos centímetros o tantos metros por segundo están representados por tantos centímetros. O al revés, como lo quieran decir. Tantos centímetros representan tantos metros por segundo. Esto viene solo al hecho de poder representar una velocidad que está en metros por segundo en centímetros. Acuérdense de la materia de representación gráfica del primer año. Todo esto lo han visto en esa materia. Bien. Entonces, vamos a trazar el vector del que conocemos todo. Módulo, dirección, sentido y el punto de aplicación nos lo vamos a dar nosotros directamente. Entonces, ¿cómo vamos a empezar el trazado? Es trazando al vector velocidad en dirección, módulo y sentido. Entonces, lo primero que hacemos es trazar en el papel una línea que va a tener la dirección de la perpendicular al eslabón, o sea, al radio. O sea que si yo tengo este eslabón, que es el AB, que es el radio B de A, entonces yo tengo que trazar una perpendicular a este eslabón. Una perpendicular a este eslabón que va a representar la velocidad. Bien. Entonces, eso es lo que acabamos de trazar. Trazamos la perpendicular al vector RBDA, que es el eslabón. Sobre esa línea vamos a elegir un punto cualquiera como cero de velocidades, o sea, como punto de aplicación de ese vector, que va a representar el cero de velocidades. A partir de ahí vamos a trazar un vector con un módulo en centímetros igual a tantos metros por segundo. Como la velocidad, fíjense, la velocidad de v es 0,45 metros por segundo, yo no podría usar una escala que 1 metro por segundo sea 1 centímetro, porque eso significa
que cuando represente a ese vector van a ser menos de 5 milímetros, va a ser 4,5 milímetros, o sea, va a ser un vectorcito muy pequeñito. Y eso va a traer muchos errores en el trazado. Entonces tenemos que hacer trazados lógicos, digamos así, que dentro de nuestro papel tengan un tamaño lógico, o sea que ese vector tenga 5, 6 milímetros, no más el primero que tracemos, porque después a los otros vectores yo no sé qué tamaño pueden tener, entonces hay que tener cuidado con eso. En este caso hemos elegido que 1 centímetro representa 0,1 metro por segundo, por lo tanto el vector de 0,45 metros por segundo va a estar representado por un vector que va a tener 5 centímetros de largo. Tan simple como eso, o sea, no es nada del otro mundo. Entonces, a partir de este punto de aplicación que yo me elijo sobre la línea de la dirección del vector, vamos a trazar este vector, como lo estamos viendo, como lo están viendo ustedes, un vector que comienza en el punto y termina con una flechita. No se olviden que un vector tiene una flechita de terminación. ¿Ah? Entonces, ¿por qué el sentido hacia la izquierda? Y porque la velocidad angular es antihoraria. ¿Sí? Dijimos que omega es antihorario. Entonces, ustedes saben que omega le da la dirección a la velocidad. Omega le da la dirección al vector lineal o tangencial. Entonces nunca puede ser el sentido de este vector contrario al sentido en que rota el eslabón. Bien. Entonces hemos trazado el vector velocidad de v en módulo, en dirección, en sentido y a partir de un punto de aplicación que hemos elegido. Entonces, yo había hablado de un triángulo de velocidades. Entonces hemos trazado un lado de ese triángulo, que es el vector v sub v. Por lo tanto, del triángulo conocemos un lado y dos vértices, que son los extremos justamente de ese vector. Por lo tanto, ¿qué me falta? Me falta encontrar los módulos de los otros dos lados, básicamente, y el tercer vértice. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nosotros sabemos que la figura tiene que ser cerrada, por lo tanto, y tenemos dos direcciones, que son las direcciones de los dos vectores. Y sabemos que esas dos direcciones deben pasar por los extremos del vector para que de esa manera nos dé una figura cerrada. Entonces tenemos todo, tenemos las direcciones y tenemos los puntos por donde deben pasar esas direcciones, que representan a las velocidades que todavía no conocemos. Por lo tanto, respetando a la ecuación vectorial, nosotros vamos a trazar esas direcciones en función de qué representa cada dirección. Yo tengo la dirección de la velocidad de c mirada desde D. ¿Qué carácter tiene esta velocidad? Absoluta. ¿Por qué? Porque es una velocidad que está referida a un punto que pertenece al bastidor. D pertenece al bastidor. La aceleración de V también es una aceleración que es absoluta. Por lo tanto, está referida a un punto que pertenece al bastidor, que es el punto A. En cambio, la velocidad de C respecto de B es una velocidad relativa. ¿Por qué? Porque es la velocidad de C mirada desde B. Y B no es un punto del bastidor, sino es un punto de un eslabón que está rotando. Por lo tanto, el carácter de la velocidad de C respecto de D, de la velocidad de B, son absolutas. Y la velocidad de C respecto de B es relativo.
Por lo tanto, por este punto que nosotros elegimos sobre la línea que representa la velocidad de v, ese punto es un punto que va a pertenecer al bastidor. Por lo tanto, representa a todos los puntos que tienen velocidad cero. O sea que por esto se llama cero de velocidad. Y todas las velocidades que son absolutas deben pasar por este punto. Por este punto no pueden pasar velocidades relativas. Es decir, de las dos direcciones que yo tengo, que son la de C respecto de D y la de C respecto de B, la de C respecto de D es la que puede pasar por el cero de velocidad. Y la de C respecto de B deberá pasar por el otro extremo. ¿Por qué? Porque esta es relativa y esta es absoluta. Bien. Les vuelvo a repetir. El punto que yo elegí al principio, que es el punto de aplicación del vector velocidad de B, ese punto, como la velocidad de B es una velocidad absoluta, este punto va a representar todos los puntos que pertenecen al bastidor. Es el de cero velocidad. El bastidor, todos los puntos del bastidor tienen cero velocidad. Por lo tanto, todas las velocidades absolutas deben pasar por este vector, por este punto, perdón. Esto tengo que tenerlo en cuenta para el trazado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Respetando eso, ¿qué hemos trazado? A continuación, hemos trazado una línea que representa la dirección de la velocidad de C respecto de D, es decir, la relativa, que sabemos era perpendicular al eslabón BC. Hemos trazado la velocidad de C respecto de B, que es perpendicular a este eslabón. Por eso es una línea vertical que pasa por el extremo de la flechita del vector velocidad de B. ¿Y ahora qué vamos a trazar? Y la otra velocidad, la de C respecto de D. ¿Por dónde debe pasar? Y por el cero de velocidades, porque es absoluta. Entonces, cuando trazamos esta velocidad, que tiene que ser perpendicular, no voy a volver para atrás, pero acuérdense, es la velocidad de el punto C mirado de D, o sea, de la barra CD. Por lo tanto, tiene que ser perpendicular al vector CD y, por lo tanto, al eslabón CD. Bien, donde trazamos entonces las dos direcciones por los dos vértices, por los dos puntos extremos del vector velocidad, y donde se corten estas dos direcciones, ahí estará nuestro tercer vértice del triángulo. Y por lo tanto, los módulos, los lados, que van a representar los módulos de los vectores velocidad. Bien. Entonces, ¿qué nos estaría faltando acá? Ya tengo trazado el triángulo, porque he trazado las dos direcciones por los extremos del vector velocidad de B, siguiendo el cuidado que les he dicho, lo absoluto por el cero, lo relativo por el otro extremo del vector velocidad de B. En la intersección tenemos el resultado de los módulos de los vectores. ¿Qué nos está faltando? Los sentidos de esos vectores. Y esos sentidos, es decir, que lo tenemos trazado en el dibujo inferior, van a responder a quién? Y a la ecuación vectorial. Acá dice que la velocidad de C respecto de D es la suma, es igual, o es el resultado de sumar la velocidad de B más la velocidad de C respecto de B. Entonces, cuando le demos sentido a los vectores, vamos a tener que ver que esta es la velocidad de B. La velocidad de B más la velocidad relativa de C respecto de B
me tiene que dar la velocidad de C respecto de D, que es la velocidad de C. Bien, entonces ahí definimos totalmente a cada uno de los vectores de los cuales no conocíamos sus módulos. Acá tengo el módulo del vector omega BC vectorial RCB, y acá tenemos el módulo del vector velocidad de C. Y sus sentidos, ¿sí?, que deben respetar la ecuación vectorial que acabo de mostrarles, y los puntos de aplicación de los vectores, donde termina la velocidad de B, comienza el vector relativo, velocidad de C respecto de B, que termina donde, en el punto de cruce, donde se corta con la velocidad de C, que comienza en 0, como no puede ser de otra manera, y termina en el punto de cruce. ¿Ah? Entonces, por eso colocamos las flechitas en esas posiciones. Entonces, de vuelta, la velocidad de C, que es la velocidad de C mirada desde D, tiene que ser igual a la suma de la velocidad de B, que es absoluta, más la relativa, que es la velocidad de C respecto de B. Bien, una vez que tenemos trazado este triángulo de velocidades, vamos a tener que sacar, porque esto está, todavía no lo tomo. Esto está dibujado o graficado en centímetros. Por lo tanto, yo debo expresar este vector que está en centímetros en metros por segundo. Y este otro vector que también está en centímetros en metros por segundo. Entonces lo que hacemos es aplicar la escala, básicamente. Entonces, medimos este vector, por ejemplo, el BC, lo medimos y aplicamos la escala. En este caso, ¿qué dijimos? Dijimos que 1 centímetro, dijimos 0,1 metros por segundo estaba representado por 1 centímetro. En función de eso, representamos al vector velocidad de B que tenía un módulo de 0,45 por 4,5 centímetros. Perdón, dije 5 centímetros recién, no sé por qué. Serían 4,5 centímetros, realmente. Disculpen, dije 5 recién. Entonces, si la velocidad de B vale 0,45 metros, yo he representado por 4,5 centímetros el vector que tenía como módulo 0,45 metros por segundo. Por lo tanto, un vector que tiene 2,25 centímetros, que es la velocidad de C respecto de B, que sería el vector relativo, ¿sí? Si usted, en este caso, dio que tiene 2,25 centímetros, midiendo este vector. Por lo tanto, 2,25 centímetros van a ser 0,222 metros por segundo. Es una regla de 3 simple, no es otra cosa. Aplicar la escala. Bien. Lo mismo va a ser con el vector BC, que vamos a decir lo mismo. Si 4,5 centímetros representan 0,45 metros, el vector, que en este caso mide 3,8 centímetros, el vector más largo BC, 3,89, casi 3,9, y bueno, por regla de 3 simple, sacamos que son 0,39 metros por segundo. Bien, eso es el vector omega CD por RCD, o el vector omega CB por RCB, o sea, el vector tangencial. Ahora, ¿por qué no conocíamos el módulo? Y porque no conocíamos omega, no conocemos ni omega CB, todavía no conocemos ni omega CB ni omega CD. Entonces, ¿de dónde lo vamos a sacar? Y de la ecuación
escalar, acá está escrita vectorial, pero en forma escalar sería que la velocidad de CD va a ser igual al omega CD punto RCD.